Three's Company parecía pura diversión. Un piso, 3 compañeros de casa y 1000 malentendidos detrás de la misma puerta abatible. Pero al mirar atrás ahora, las risas pesan un poco más. Detrás de las caídas de Jack, la calma de Janet, la inocencia de Chrissy y el pánico disparatado de Furley, hubo vidas reales marcadas por pérdidas repentinas, enfermedades, salidas dolorosas y capítulos finales que los fans jamás vieron venir. Esto es Three's Company, antes y ahora. Y lo que ocurrió después de que las risas se apagaran puede doler más de lo que aquellos chistes llegaron a sanar. Jack Tripper es el hombre que convirtió el pánico en poesía. Un chef de brazos descontrolados, ojos aterrados y un corazón tan cálido que incluso el malentendido más absurdo seguía pareciendo humano. John Ritter, nacido el 17 de septiembre de 1948, tenía 28 años cuando Three's Company comenzó en 1977 y convirtió a Jack en uno de los grandes cómicos físicos de la televisión. Jack siempre estaba resbalando, girando, escondiéndose, mintiendo fatal y tratando de sobrevivir a un desastre más dentro de aquel piso de Santa Mónica. Pero Ritter hizo de él algo más que un payaso. Bajo las caídas había bondad, una decencia nerviosa y una necesidad desesperada de evitar que las personas a las que quería salieran heridas. Por eso su pérdida todavía se siente tan repentina. Ritter murió el 11 de septiembre de 2003, con solo 54 años, por una disección aórtica, después de una carrera que ya le había dado un premio Primetime Emmy y un Globo de Oro por Three's Company. Más tarde siguió siendo querido gracias a 8 Simple Rules y a muchos papeles en cine y televisión. Pero Jack continuó siendo la imagen a la que los fans volvían una y otra vez. La caída, la cara, el ritmo imposible. Jack Tripper perdura porque John Ritter hizo que el caos pareciera inocente. Y una inocencia así duele perderla. Larry Dallas es el problema que llama a la puerta antes de entrar. El vecino con una sonrisa, un plan y esa clase de seguridad en sí mismo que siempre llega 5 minutos antes del desastre. Richard Klein, nacido el 29 de abril de 1944, tenía 33 años cuando Three's Company comenzó en 1977 e hizo de Larry algo más que el soltero ligón de al lado. Larry es egoísta, encantador, escurridizo y a menudo completamente equivocado, pero también forma parte del motor social de la serie. Arrastra a Jack hacia malas ideas, empuja el piso hacia el caos y de algún modo sigue pareciendo ese amigo al que perdonas porque la risa llega demasiado fácil. Klein entendió que Larry no podía ser simplemente un tipo viscoso. Tenía que resultar lo bastante divertido como para que el público quisiera verlo volver. En 2026, Richard Klein tiene 82 años y su vida después de la serie siguió muy ligada a la interpretación, desde la televisión y el teatro hasta el doblaje y los encuentros con fans. También apareció en los 2 spin-offs de Three's Company, manteniendo a Larry conectado con aquel universo más amplio de comedia televisiva. Larry Dallas perdura porque Klein hizo que los malos consejos parecieran irresistibles, y todo piso de sitcom necesita un amigo que haga imposible la paz. Ralph Furley es la inseguridad vestida con telas llamativas, el casero que entra en cada habitación como si la confianza pudiera ocultar, que no entiende casi nada. Don Knotts, nacido el 21 de julio de 1924, tenía 55 años cuando se unió a Three's Company en 1979, y le dio a Furley una electricidad cómica nerviosa que cambió el ritmo de la serie. Furley es ridículo porque quiere parecer moderno, romántico y mundano, pero cada reacción lo delata. Los ojos abiertos de par en par, la postura rígida y el pánico repentino convertían simples malentendidos en momentos clásicos de sitcom. Knotts murió el 24 de febrero de 2006, a los 81 años, después de una carrera que ya lo había convertido en una leyenda de la comedia. Mucho antes de Furley, ganó varios premios Emmy como Barney Fife en The Andy Griffith Show, y luego llevó esa misma brillantez ansiosa al cine y a las comedias familiares. Esa historia hizo que Furley fuera algo más que un casero sustituto. Era otra versión del hombre pequeño y asustado que intenta parecer poderoso. Ralph Furley perdura porque Don Knotts hizo que la inseguridad resultara hilarante, visible y extrañamente entrañable. Terry Alden es la compañera de piso que tuvo que entrar en una fórmula muy querida y demostrar que el apartamento podía sobrevivir al cambio. Priscilla Barnes, nacida el 7 de diciembre de 1953, tenía 28 años cuando se unió a Three's Company en 1981
y le dio a Terry una energía más firme y más adulta que la de las anteriores rubias de la serie. Terry es enfermera, práctica y capaz, alguien que puede manejar emergencias en el hospital y aún así verse arrastrada a los desastres ridículos del salón de Jack. Ese equilibrio importaba. No estaba allí para copiar a Chrissy ni a Cindy. Le dio al trío un tono más maduro mientras mantenía vivo el caos de puertas que se abren y se cierran. En 2026, Priscilla Barnes tiene 72 años y su carrera después de la serie pasó por el cine, la televisión y títulos de culto, incluyendo License to Kill, Mallrats y, más tarde, una recordada etapa en Jane the Virgin. Su tiempo en Three's Company no siempre fue fácil. El personaje se ganó un lugar duradero entre los fans que descubrieron las últimas temporadas en reposiciones. Terry Alden perdura porque Barnes hizo que ser la nueva compañera de piso se sintiera capaz, sereno y discretamente fuerte. Helen Roper es la soledad envuelta en caftanes brillantes, la mujer cuyos chistes sobre el matrimonio siempre llevaban una punzada bajo la risa. Audra Lindley, nacida el 24 de septiembre de 1918, tenía 58 años cuando apareció por primera vez como Helen en 1976. Y le dio a Three's Company una de sus figuras cómicas más humanas. Helen es divertida porque es directa, colorida e imposible de ignorar, pero duele porque su matrimonio con Stanley está lleno de rechazo disfrazado de rutina. Quiere romance, atención, contacto y una prueba de que todavía importa. Lindley hizo visible ese deseo sin convertir a Helen en una víctima. Siguió siendo aguda, juguetona y llena de vida. Lindley murió el 16 de octubre de 1997, a los 79 años, después de una larga carrera que incluyó trabajos en telenovelas, teatro y el spin-off The Ropers, donde la necesidad de afecto de Helen se volvió aún más central. Al mirar atrás, sus escenas se sienten menos como chistes sobre una esposa frustrada y más como pequeñas confesiones escondidas dentro de una sitcom. Helen Roper perdura porque Audra Lindley hizo que el anhelo fuera divertido, ruidoso y dolorosamente reconocible. Stanley Roper es el gruñido del piso de abajo, el casero que cree verlo todo mientras se pierde la verdad emocional justo delante de sus ojos. Norman Fell, nacido el 24 de marzo de 1924, tenía 52 años cuando interpretó por primera vez a Stanley en 1976 y convirtió la sospecha en un arte cómico. Stanley es tacaño, prejuicioso, perezoso y aterrado ante casi cualquier cambio moderno. Pero Fell lo hacía extrañamente hipnótico porque cada ceja levantada parecía perfectamente calculada. Sus escenas con Helen le daban a la serie un borde adulto más afilado, un matrimonio construido sobre discusiones evasivas y pequeños momentos de necesidad que ninguno de los dos podía admitir del todo. Fell murió el 14 de diciembre de 1998, a los 74 años, después de una carrera que fue mucho más allá de aquel edificio de apartamentos. Apareció en películas como The Graduate, Bullitt, Catchy 2 y Ocean's 11, y se ganó un serio respeto como actor de carácter antes de que la inmortalidad televisiva lo encontrara. Con The Ropers llevó brevemente el papel a su propio mundo, demostrando con qué fuerza el público recordaba a cara gruñona. Stanley Roper perdura porque Norman Fell hizo que la irritación se sintiera precisa, divertida y secretamente triste. Lana Shields es el deseo entrando por la puerta antes de que Jack Tripper pueda encontrar una salida. Anne Wedgeworth, nacida el 21 de enero de 1934, tenía 45 años cuando se unió a Three's Company en 1979 y le dio a Lana una audacia que puso patas arriba el pánico romántico habitual de la serie. Lana es glamurosa, directa y no siente ninguna vergüenza por desear a Jack, lo que lo deja más indefenso que casi cualquier mentira o malentendido. La comedia funciona porque Wedgeworth nunca la interpreta como una mujer simplemente desesperada. Lana es divertida, sí, pero también se siente como una mujer que se niega a pedir perdón por su deseo, su edad o su necesidad de atención. Wedgeworth murió el 16 de noviembre de 2017, a los 83 años, tras una larga enfermedad y una carrera respetada que atravesó el teatro, el cine y la televisión. Ganó un premio Tony por Chapter 2. Y más tarde muchos espectadores la conocieron por Evening Shade y otros papeles que aprovechaban su calidez y su humor terrenal. Lana Shields perdura porque Wedgeworth hizo que la persecución se sintiera valiente, cómica e inesperadamente digna. Chrissy Snow es Sol con un signo de interrogación.
la compañera rubia, cuya insocencia convirtió la confusión en uno de los ritmos cómicos más famosos de Three's Company. Suzanne Somers, nacida el 16 de octubre de 1946, tenía 30 años cuando la serie comenzó en 1977, e hizo de Chrissy algo más que la rubia tonta, que podría haber sido sobre el papel. La lógica de Chrissy se dobla, flota y aterriza en lugares extraños. Pero Somers le dio dulzura, ritmo y una sinceridad casi infantil que hacía que el público quisiera protegerla en lugar de burlarse de ella. Por eso su salida todavía pesa tanto. Somers murió el 15 de octubre de 2023, a los 76 años, un día antes de su cumpleaños, después de una larga batalla contra el cáncer de mama. Su vida después de Three's Company se convirtió en una historia de reinvención. Step by Step, libros, proyectos de bienestar y el Tyke Master la transformaron en una figura empresarial mucho más allá de la fama de sitcom. Pero la disputa contractual que puso fin a su etapa en la serie sigue formando parte de la historia de la televisión. Un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando el éxito, el dinero y el valor personal chocan. Chrissy Snow perdura porque Somers hizo que la inocencia fuera brillante, rentable, herida e imposible de borrar. Frank Angelino es el jefe que saca a Jack Tripper del caos del apartamento y lo mete en la presión de una cocina profesional de verdad. Jordan Charney, nacido el 1 de abril de 1937, estaba en sus primeros 40 cuando pasó a formar parte del mundo del restaurante de Jack y le dio a Angelino una autoridad áspera que hacía que el trabajo pareciera algo más que otro escenario de sitcom. Frank es exigente, impaciente y a menudo nada impresionado, pero eso es precisamente lo que lo hace útil. Le recuerda a Jack que los sueños no sobreviven solo con encanto. Necesitan disciplina, ritmo, trabajo duro y la capacidad de seguir adelante cuando la sala está más caliente de lo esperado. En 2026, Jordan Charney tiene 89 años, después de una larga carrera como actor fiable de televisión y teatro. Los espectadores pueden recordarlo por The Doctors, Hill Street Blues, Law & Order y muchas apariciones como invitado en las que aportó inteligencia, seca y peso profesional a la escena. Angelino perdura porque Charney hizo que la autoridad se sintiera práctica, severa y lo bastante justa como para importar. Mike, el camarero, es el testigo silencioso del Regal Beagle, el hombre detrás de la barra, mientras todos los demás convierten el bar en otro escenario para malos planes y confusión romántica. Brad Blaisdell, nacido el 15 de marzo de 1949, estaba en sus primeros 30 durante su etapa en Three's Company y le dio a Mike una presencia natural y con los pies en la tierra que ayudó a que el Regal Beagle pareciera un verdadero bar de barrio. No estaba allí para dominar la historia. Estaba allí para hacer que el mundo se sintiera vivido. Sirviendo bebidas, escuchando, reaccionando y manteniendo la calma mientras Jack, Janet, Larry y los demás creaban su caos habitual. Blaisdell murió el 26 de diciembre de 2018, a los 69 años, tras un cáncer de pulmón, y eso le da ahora al papel una tristeza silenciosa. Fuera de Three's Company, apareció en series como Dynasty y Air, a menudo en papeles secundarios que añadían realismo sin llamar demasiado la atención. Mike perdura porque Blaisdell hizo que el fondo pareciera humano. Y a veces la persona que observa desde detrás de la barra recuerda más que nadie. Dean Travers es la autoridad de espalda recta que convierte la escuela de cocina de Jack en otro lugar donde el pánico puede estallar. William Pearson, nacido el 17 de julio de 1926, tenía 51 años cuando apareció por primera vez en Three's Company y le dio a Travers la disciplina seca de un hombre capaz de arruinarte el día con una sola mirada de decepción. El personaje importa porque la vida de Jack no trata solo de compañeros de piso y caseros. Tiene una ambición y Travers se convierte en una de las personas que se interponen entre Jack y el futuro que desea hacer. Eso hace que la comedia sea más afilada. Cada malentendido con Travers arriesga algo más que la vergüenza. Pone en peligro el sueño de Jack de convertirse en chef. Pearson murió el 27 de agosto de 2004, a los 78 años, después de una carrera que se remontaba al cine y la televisión clásicos. Había aparecido en Stalag 17 y en muchos papeles de pantalla que aprovechaban su autoridad seca y su ritmo de vieja escuela. Para cuando entró en el mundo de Jack, llevaba consigo el peso de una generación anterior de actores. Dean Travers perdura porque Pearson hizo que la desaprobación se sintiera formal, divertida y extrañamente poderosa.
Felipe Gómez es una olla a presión con forma humana. El trabajador del restaurante cuyos nervios parecen hervir cada vez que el mundo de Jack se complica. Gino Conforti, nacido el 30 de enero de 1932, tenía 49 años cuando se unió a Three's Company y le dio a Felipe una energía cómica frenética que hacía que la cocina pareciera tan caótica como el apartamento. Felipe importa, porque el restaurante de Angelino expande la historia de Jack. Muestra que los problemas lo siguen también al trabajo, donde los pedidos, los jefes y los compañeros pueden convertirse en su propia forma de farsa. Conforti interpreta a Felipe con urgencia desbordada, ritmo preciso y el espíritu agotado de alguien que intenta evitar que el servicio de cena se venga abajo. En 2026, Conforti tiene 94 años, después de una larga carrera en teatro, cine, televisión y doblaje. Apareció en Broadway en Fiddler on the Roof y más tarde colaboró en proyectos animados como Hercules, The Animated Series. Ese trasfondo teatral explica el tamaño y el ritmo de sus reacciones. Felipe perdura porque Conforti hizo que el pánico laboral se sintiera musical sudoroso y completamente creíble. Linda es uno de esos rostros breves de Three's Company, que nos recuerdan cuántos futuros recuerdos televisivos pasaron por la órbita de Jack Tripper. Anne Schedin, nacida el 8 de enero de 1949, tenía 29 años cuando apareció en la serie, y aunque Linda no era un personaje central, Schedin aportó esa presencia sólida que hacía que incluso un papel pequeño se sintiera natural. En una serie construida sobre citas, invitados, vecinos y malentendidos, personajes como Linda ayudan a que el piso parezca conectado a un mundo más amplio. Entran, cambian el ritmo y dejan un pequeño hilo en el tejido de la sitcom. En 2026, Anne Schedin tiene 77 años, y su capítulo televisivo más famoso llegó después como Kate Tanner en Alf, donde hizo que una premisa absurda se sintiera doméstica, cálida y creíble. Con el tiempo se alejó de la actuación constante y construyó una vida creativa más tranquila, incluida la decoración de interiores. Linda perdura porque la breve aparición de Schedin ahora se siente como un puente escondido entre mundos clásicos de la sitcom, ese tipo de papel pequeño que se vuelve más interesante cuando sabemos lo que vino después. El reverendo Luther Snow es el padre que trae viejas reglas al apartamento, un hombre severo que intenta proteger a su hija de un mundo que no comprende del todo. Peter Mark Richman, nacido el 16 de abril de 1927, tenía 51 años cuando apareció por primera vez como el padre pastor de Chrissy y le dio al reverendo Snow la mezcla perfecta de certeza moral y miedo paternal. Sus visitas importan porque Three's Company está construida sobre la tensión entre lo que realmente ocurre y lo que la gente cree que ocurre. Para el reverendo Snow, la convivencia de Jack, Janet y Chrissy parece la prueba de que el mundo moderno ha perdido la cabeza. Richman murió el 14 de enero de 2021, a los 93 años, después de una larga carrera en televisión, cine, teatro y escritura. Los espectadores pueden recordarlo por Dynasty, Beverly Hills, 9-2-10, The Twilight Zone y un sinfín de papeles como invitado en los que aportó autoridad e intensidad a la pantalla. El reverendo Snow perdura porque Richman hizo que la desaprobación se sintiera estricta, amorosa y atrapada entre generaciones. Arlene Price es una de las mujeres que pasan por el mundo de Jack Tripper con seguridad, encanto y suficiente dominio de sí mismas como para hacer que el caos a su alrededor resulte todavía más divertido. Sondra Curry, nacida el 11 de enero de 1947, tenía 30 años cuando apareció en Three's Company y le dio a Arlene una elegancia natural que encajaba con el carrusel de citas y casi desastres de la serie. Arlene importa porque los personajes invitados en esta serie suelen funcionar como chispas. Entran al apartamento, encienden los nervios de Jack, exponen alguna mentira y ayudan a que el episodio gire. Curry hizo que esa chispa se sintiera inteligente en lugar de desechable. En 2026, Sondra Curry tiene 79 años, después de una larga carrera en cine y televisión. Los espectadores más recientes la descubrieron en las películas de The Hangover, mientras que los fans de la televisión psicoclásica pueden recordarla por apariciones en series como Magnum, P.I. y Murder, She Wrote. También se ha mantenido activa en círculos de la industria y de la filantropía, conservando una vida pública más allá de un solo crédito de sitcom. Arlene Price perdura porque Curry hizo que un breve coqueteo
se sintiera seguro, adulto y más afilado de lo que exigía la premisa. El Dr. Phil Green es uno de los primeros rostros de Jeffrey Tambor en Three's Company. Ese tipo de figura de autoridad alterada que entra en el caos del trío y rápidamente se da cuenta de que la razón ha abandonado la habitación. Tambor, nacido el 8 de julio de 1944, estaba en sus últimos 30 cuando apareció en la serie, e incluso en papeles invitados ya mostraba esa incomodidad cómica que más tarde se volvería central en su carrera. Sus personajes suelen parecer oficiales, profesionales o engreídos, lo que hace que resulte más divertido cuando las mentiras y malentendidos de Jack empiezan a desmoronarlos. En 2026, Tambor tiene 81 años. Después de una carrera que incluye The Larry C. Sanders Show, Arrested Development y Transparent, trabajos que le trajeron premios, reconocimiento y gran visibilidad. Pero sus controversias públicas posteriores también complicaron la forma en que el público habla de ese legado, haciendo de su carrera un recordatorio de que el talento y la reputación no siempre envejecen de manera sencilla. Al mirar atrás a sus apariciones en Three's Company, hay una extraña claridad temprana. El ritmo, la irritación y el ego herido ya estaban allí. El Dr. Green perdura porque Tambor hizo que la autoridad pareciera inestable, cómica y siempre a un malentendido de derrumbarse. Barbara Howard es una de las muchas figuras breves que entran por la puerta giratoria de Three's Company, hecha de citas, malentendidos y complicaciones de media hora. Taffy O'Connell, nacida el 14 de mayo de 1951, estaba en sus últimos 20 cuando apareció en la serie, y le dio a Bárbara esa soltura de estrella invitada de la que dependían las sitcoms. En una serie como esta, incluso un papel pequeño tiene una función: crear química, provocar confusión y hacer que los personajes principales revelen algo divertido sobre sí mismos. O'Connell hizo eso mientras construía una carrera que más tarde la llevó a un rincón muy diferente de la cultura popular. En 2026 tiene 75 años y muchos fans del género la conocen sobre todo por Galaxy of Terror, una película de terror y ciencia ficción de culto que le dio un seguimiento duradero en convenciones. También continuó actuando en televisión y cine, convirtiéndose en una de esas intérpretes cuya carrera conecta la nostalgia de la sitcom con la memoria del cine de culto. Barbara Howard perdura porque la breve parada de O'Connell en el mundo de Jack se convirtió en un hilo dentro de una vida mucho más extraña y amplia en la cultura pop. Mrs. Alden puede ser un nombre pequeño dentro de Three's Company, pero Mina Kolb llevó una historia cómica mucho más grande, incluso al papel más breve. Nacida el 7 de junio de 1926, Kolb tenía 55 años cuando apareció en la serie, y trajo consigo el ritmo de una intérprete formada por el escenario, la improvisación y años de saber cómo hacer que una línea funcionara. Personajes como Mrs. Alden importan porque las sitcoms clásicas se construían con rostros fiables que podían entrar durante unos minutos y hacer que el mundo pareciera más completo. Kolb era uno de esos rostros. En 2026 tiene 99 años y se mantiene como un vínculo vivo con varias épocas de la comedia estadounidense. Antes y después de este papel, trabajó con The Second City y apareció en series como The Mary Tyler Moore Show y Mad About You, aportando inteligencia, sequedad y precisión a papeles pequeños. Su aparición en Three's Company puede ser breve, pero pertenece a toda una vida de oficio cómico. Mrs. Alden perdura porque Mina Kolb hizo que incluso un personaje pasajero se sintiera moldeado por la historia de una verdadera intérprete. Roland Wood es una de esas figuras pasajeras que le dan a Three's Company un poco más de textura, un recordatorio de que el mundo de la sitcom siempre fue más grande que el apartamento, el Regal Beagle y el último ataque de pánico de Jack. Macon McCallman, nacido el 30 de diciembre de 1932, tenía 47 años cuando apareció en la serie y aportó la autoridad natural de un actor de carácter experimentado. Papeles como Roland no necesitan dominar un episodio para importar. Ayudan a anclar la farsa, dándole al caos un mundo exterior creíble contra el que rebotar. McCallman murió el 29 de noviembre de 2005, a los 72 años, por complicaciones derivadas de una serie de derrames cerebrales, cerrando una carrera llena de trabajos constantes y reconocibles. Apareció en Deliverance, The Waltons, Hill Street Blues, Designing Women y muchos otros proyectos donde su presencia sureña y su intensidad tranquila
hacían que los papeles pequeños se sintieran específicos. Roland Wood perdura porque McCalman hizo que una breve aparición en una sitcom se sintiera conectada con una vida actoral mucho más grande. Y esa suele ser la fuerza oculta de la televisión clásica. Cindy Snow es la sustituta que llegó cargando una presión imposible, una prima dulce y torpe que intentaba entrar en una serie que ya había sido sacudida entre bastidores. Jenny Lee Harrison, nacida el 12 de junio de 1958, tenía 22 años cuando se unió a Three's Company en 1980 y le dio a Cindy una inocencia nerviosa que ayudó a suavizar una de las transiciones más grandes de la sitcom. Cindy no es Chrissy y la serie funciona mejor cuando le permite ser diferente. Es torpe, propensa a los accidentes, deseosa de agradar y siempre a un movimiento mal calculado de provocar otro desastre. Harrison hizo que esa torpeza se sintiera menos como un truco y más como una joven tratando de no arruinar la habitación. En 2026 tiene 67 años y su carrera después de Three's Company incluyó otro capítulo televisivo importante como Jamie Ewing en Dallas. Más tarde pasó por apariciones televisivas, anuncios y una vida pública más tranquila. Pero Cindy sigue ligada a un momento muy concreto en la historia de la sitcom. El momento en que los fans tuvieron que decidir si el apartamento podía cambiar y seguir sintiéndose familiar. Cindy Snow perdura porque Harrison hizo que la torpeza se sintiera dulce, expuesta y fácil de perdonar. Janet Wood es la persona estable del piso, la mujer que sostiene el centro mientras todos los demás convierten la confusión en un trabajo a tiempo completo. Joyce DeWitt, nacida el 23 de abril de 1949, tenía 27 años cuando Three's Company comenzó en 1977 y le dio a Janet la inteligencia práctica que impedía que la serie se perdiera por completo en la farsa. Janet era aguda, leal, independiente y a menudo la única persona en la habitación que entendía lo cerca que estaba todo de venirse abajo. No estaba allí solo para reaccionar ante Jack y Chrissy. Ella le daba equilibrio al trío. La amiga con los pies en la tierra, cuya mirada de incredulidad podía ser tan divertida como cualquier remate. En 2026, Joyce DeWitt cumple 77 años, y su vida después de la serie fue mucho más tranquila que la fama que Three's Company le dio. Tras 8 temporadas, se alejó de las partes más ruidosas de Hollywood, aunque más tarde volvió a través del teatro, entrevistas y trabajos ocasionales en pantalla. Esa distancia le da ahora a Janet un significado más suave. Se siente como un vínculo vivo con una época de la comedia televisiva que ha envejecido junto a su público. Janet Wood perdura porque Joyce DeWitt hizo que el sentido común se sintiera cálido, leal y discretamente irreemplazable. Y así, la puerta del apartamento se cierra otra vez. Three's Company nos dio risas brillantes, malas mentiras, habitaciones abarrotadas y personajes que hicieron que el caos pareciera seguro durante media hora. Pero el tiempo cambió a las personas detrás de aquellas risas de formas que ningún final de sitcom podía suavizar. Algunos siguieron entreteniéndonos durante décadas, otros se alejaron en silencio, y algunos ya no están, dejando pérdidas que hacen que cada reposición se sienta un poco más frágil. Si este viaje al pasado te ha devuelto la calidez de aquel piso de Santa Mónica, quédate en Timeless para más historias de antes y ahora sobre las series que todavía viven en nuestra memoria.